Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, que comenzamos a estudiar, ¿verdad? La semana pasada. La semana pasada hicimos una introducción. Vimos hablamos un poco del autor, la fecha en que se escribió el libro, el contexto, ¿verdad?, histórico, el rey que estaba gobernando en Israel, en qué lugar geográfico ocurrió esto, a quién iba dirigido el mensaje. Hablamos de todo eso, ¿verdad?, para ubicarnos en qué es lo que estaba ocurriendo y podamos, entender mejor el mensaje. Pero queremos esta noche completar un poquito, ese panorama, y vamos a centrarnos bastante también en el bosquejo exegético que se le llama, ¿verdad? Vamos a ver terminar de ver el panorama del libro, pero quisiera que leyéramos el capítulo 1, versículo 1 y 2, y vamos a leer el capítulo 5, versículo 4 al 6. Dice 1:1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, ¿verdad? Hablamos de eso. Dice que profetizó acerca de Israel, o sea, el reino del norte, dijimos, en días de Usías, rey de Judá, el reino del sur, Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, es Jeroboam II, ¿verdad? Rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dice. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Estas palabras del versículo 2, hermanos, es como vamos a estar viendo, porque el libro en su totalidad es, un mensaje de juicio, ¿se recuerda? Es un juicio, es el Señor trayendo juicio, trayendo su palabra, señalando la maldad del pecado que había en la sociedad del reino del norte, pero al mismo tiempo era Dios llamándoles al arrepentimiento. Mire capítulo 5, versículo 6, ¿verdad? Versículo 4, 5, 4 al 6 dijimos. Y este versículo 4 es clave en todo el mensaje, hermanos. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, ¿verdad? Buscadme y viviréis. Dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego, dice, a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Hermanos, el tema que le hemos puesto es ese, ¿verdad? A este libro, una sociedad decadente. Y esta noche vamos a agregarle algo más a ese tema y le vamos a titular el llamado divino a esta sociedad decadente, ¿verdad? El llamado divino, el llamado que Dios le hizo al reino del norte. Hermanos, cuando las sociedades, ¿verdad? Cuando una sociedad, cuando una familia, cuando una comunidad, cuando un país, decae en su espiritualidad, en su moral, en su relación con Dios y en su relación con las ordenanzas que Dios nos da, ¿verdad? Cuando se aparta la sociedad de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, que la consecuencia natural, ¿verdad? De eso, de esa apostasía, de darle la espalda a Dios, es que eso trae el juicio divino, ¿verdad? Atrae el juicio divino, y de eso se trata el libro este. Aquí tenemos en este libro una descripción clara, de este proceso. Ellos le dan la espalda a Dios, se olvidan de lo que Dios les había mandado, le dan la espalda a los mandamientos de Dios, y entonces Dios trae
al profeta como una advertencia, ¿verdad? Para llamarlos al arrepentimiento, pero también trae al profeta, trae su palabra para hacerles ver su indignación, la indignación de Dios y el juicio que venía sobre ellos. Y la única cura, hermanos, para esto es un arrepentimiento genuino, dijéramos, de la sociedad. Y fue lo que el Señor le dijo a Israel en los días de Salomón. Estos versículos famosos, ¿verdad? Que están en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Voy a leer, si usted puede ir rapidito y regresamos aquí a nuestro texto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 14. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, dice, fue prosperado. Terminó Salomón de edificar el templo. Y apareció, dice Jehová, a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, le dijo, y te he elegido para mí, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, el templo, ¿verdad? Que David no construyó, pero que Salomón construyó. Entonces, y he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo 13 dice, si yo cerrare los cielos, ¿verdad? Para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, viniera una plaga, ¿verdad? Una situación difícil. O si enviare pestilencia a mi pueblo, enfermedades, insalubridad, todas esas cosas, dice, si vinieran estas cosas, escasez, falta de lluvia, improductividad, si viniera una plaga, si viniera una peste, enfermedad, dice, sobre mi pueblo, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿verdad? Que es lo que la frase clave del libro buscadme y viviréis, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, lo que está diciendo es, si vienen estas cosas, es porque ustedes me han dejado a mí y han entrado en sus malos caminos, pero si ustedes se arrepienten, si se convierten a mí, si oran a mí, dice, yo lo voy a escuchar, y entonces, dice, voy a perdonar sus pecados y sanaré su tierra. Entonces ese mismo llamado es el que Dios le estaba haciendo a Israel aquí, a través del profeta. Ese es el llamado, buscadme. Es un llamado a buscar al Señor, a volverse al Señor de todo corazón, para que encontraran realmente vida. Buscadme y viviréis. Hermano, si usted ve la gráfica, ¿verdad? Que este diagrama que vimos la semana pasada, en el escrito anterior está el diagrama ese. Pero si usted ve la parte, no sé si puede señalar ahí, hermano, pero allá la parte donde dice cautiverio de Asiria, la parte negrita, hermano, es el tiempo que profetizó Amós, ¿verdad? Durante Jeroboam II. Pero la barra arriba de Amós, donde dice Amós, tiene un fin allá. Ese fin, hermanos, fueron como 30 años después. Ese final, hasta ahí llegó el reino del norte, a quienes el profeta les estaba hablando. Lo que él les estaba diciendo 30 años después, en el año 722, en el año 722, Asiria, el imperio vino y capturó la nación entera, la conquistó y lo llevó cautivo. Y la nación, hermanos, el reino del norte nunca más volvió a existir hasta el día de hoy. Desapareció la genealogía de las 10 tribus del norte. Por eso es que a los israelitas hoy se les llama judíos, ¿verdad?
porque solo la parte del sur quedó, el reino del sur, y por eso se le llama judío a los israelitas. Pero las 10 tribus del norte, en el 722, como aparece ahí, 30 años después de la profecía de Amós, el juicio vino sobre la nación y la sociedad fue terminada, fue acabada, y hasta el día de hoy no se tienen registros genealógicos de todas esas tribus, y es lo que después se conoció como Samaria, ¿verdad? Eso es Samaria, y para los judíos los samaritanos eran como primos, pues, como dicen gallo, gallina, ¿verdad? No eran o no eran, estaban así porque todos ellos se mezclaron, y todo ese territorio vino gente de otras naciones que llevaron los asirios, ¿verdad? Porque los asirios tuvieron esa práctica de mover a las personas, ¿verdad? De las ciudades, digamos, si nosotros éramos de Santana, nos llevaban a San Miguel o allá a Guatemala, y ellos tuvieron esa práctica de mover a las poblaciones para sacarlos de su contexto y poderlos dominar totalmente. Entonces, eso fue a Samaria después, pero el punto es que el juicio vino. Y quiero que veamos ahí en la pantalla el bosquejo del libro, hermanos. Acuérdense que son 8 capítulos. Entonces ve ahí el capítulo 1, versículo 1 y 2 que leímos, dijéramos, es la introducción al libro, ¿verdad? Luego tenemos el versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 16, capítulo 2. Si usted mírelo en su Biblia, hasta el final del capítulo 2, todo el capítulo 1 y el capítulo 2, si usted ve en su Biblia, hermanos, lo podemos dividir en esos 8, son 8 juicios, 8 juicios en ese orden que aparece ahí. Primero, juicio contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, contra Edom, contra Amón, contra Moab, contra Judá, el reino del sur, y el último contra Israel. 8 juicios, el juicio contra cada una de estas naciones, contra cada una de estas ciudades, ¿verdad? Que vemos ahí en esos 2 capítulos, un juicio tras otro juicio, juicio con las naciones vecinas, juicio contra Israel al final del capítulo 2, 8 juicios, dijéramos, a las naciones. Luego en el capítulo 3, hermanos, hasta el capítulo 6, entonces habla, lo podemos dividir, como dice ahí, 3 sermones de juicio, son 3 sermones de juicio. El número 1 habla el capítulo 3 del presente, de lo que estaba pasando en Israel, lo que estaba ocurriendo. Capítulo 4 habla del pasado de Israel, cómo habían sido ellos en el pasado. Y luego capítulos 5 y 6 habla del futuro de Israel. Pero son 3 sermones de juicio contra Israel. Ahí amplía, haciendo referencia a lo que estaba ocurriendo, a cómo ellos habían vivido antes y lo que estaba por delante. Y luego, hermanos, tenemos en el capítulo 7, 8 y 9, tenemos 5 visiones de juicio. O sea, todo el libro trata de juicio, como se ve claramente eso, ¿verdad? 5 visiones de juicio, diferentes maneras de presentar el juicio, porque, hermanos, el juicio era algo terrible, iba a ser algo terrible, y ocurrió 30 años después. La nación fue conquistada, la nación desapareció, la nación fue deshecha. Entonces tenemos una visión de las langostas, después hay una visión del fuego, después la visión de la línea vertical. Luego, hermanos, hay un paréntesis, dijéramos, histórico de oposición de Amasías, que era el sumo sacerdote en ese momento en el reino del norte. Y luego tenemos la visión de la fruta de verano, y tenemos luego otra visión de los capiteles del templo que fueron derribados. Y finalmente tenemos la promesa de restauración para Israel
al final del capítulo 9, ¿verdad? Donde termina el libro, los últimos 6 versículos. Entonces, como pueden ver, todo el libro es juicio, juicio y juicio, ¿verdad? Ese es el tema del libro en general. Ahora, ¿cuáles son las razones, hermanos, del juicio para esta sociedad? Quisiera que viéramos 3 cosas aquí, 3 razones por características por las cuales dijéramos vino el juicio y el Señor trajo el juicio sobre esta nación de esta manera tan terrible, dijéramos, sobre su pueblo, sobre el reino del norte. Bueno, número 1, hermanos, la sociedad israelita, esa sociedad, la sociedad del reino del norte, pudiéramos decir, era una sociedad materializada, era una sociedad materializada. El materialismo había inundado, ¿verdad? La sociedad en su totalidad. Lo material era lo principal, la mente, el corazón, dijéramos, de los israelitas estaba lleno principalmente de las cosas materiales. Su prioridad, su preocupación número 1 era lo material. Muy parecido a lo que estamos viendo hoy día, vivimos hoy día. Y es una de las luchas que la sociedad y el ser humano ha tenido a través de la historia, hermano. Pero en esta sociedad vemos claramente un materialismo tremendo. Vea capítulo 5, leamos un par de versículos. Capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, por tanto, puesto que, dice, vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé, dice, de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, sea soborno, y en los tribunales, dice, hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, dice el prudente en tal tiempo calla, dice, porque el tiempo es malo. Dice el prudente, mejor no dice nada, porque no se escucha la sabiduría, no hay lugar para lo correcto. Buscad lo bueno, dice, y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. O sea, ellos decían que Dios estaba con ellos, pero en verdad estaba con ellos, les está diciendo el profeta. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad, dice, del remanente de José. Entonces decíamos, hermanos, que después del profeta Jonás, ¿verdad?, que profetizó antes de Amós, cuando fue a Siria, ¿verdad?, enviado a Nínive por el Señor, después de la profecía de Jonás, Nínive, la ciudad se convirtió a Dios, se arrepintieron y vino un tiempo de paz para toda esa región. Pasaron años. Si pone el diagrama, hermanos, por favor. Entonces, durante todo el reinado de Jeroboam, hermanos, que aparece arriba de ahí de Amós y Jonás, ¿verdad?, que fueron los 2 profetas, todo ese periodo, hermano, fue un periodo de paz, de prosperidad material en esa época, decíamos. Entonces, pero ellos se fueron en pos de lo material. En vez de seguir al Señor, hermanos, ellos se fueron en pos a amar lo material. Los negocios estaban en auge, había paz, prosperidad material, y entonces dijéramos un espíritu de autosuficiencia, de complacencia,
se apoderó de ellos. Se volvieron presuntuosos, amadores de sí mismos, como consecuencia de la prosperidad material. Y es como dice el dicho, ¿verdad? El que nunca ha tenido y tiene, loco se puede volver, dice. Entonces, en épocas de prosperidad, cuando las cosas nos salen bien, es una época peligrosa también. Porque uno como que fácilmente se puede olvidar de Dios, ¿verdad? Pero cuando hay aflicción, uno se acuerda más de orar y de clamar muchas veces. Pero ellos tuvieron prosperidad material. Y entonces, como acabamos de leer, los ricos se enriquecían, explotaban al pobre, los pobres se empobrecían más, ¿verdad? Es uno de los males que se dice hoy día del capitalismo voraz, ¿verdad? De la globalización. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Eso es lo que estaba pasando en aquellos días. Entonces la corrupción moral, la injusticia social estaba por todos lados. La nación estaba realmente, moralmente hablando, al borde del desastre, pero ellos no se daban cuenta. Y en el calendario de Dios, como ya vimos, estaba decretado el juicio de Él, pero ellos seguían como que nada iba a pasar. Entonces, ese era el estado del corazón de esta gente, de esta sociedad, a quienes predicó Amós. Y aunque el destino de Dios, el destino programado para ellos estaba ya determinado, pero ellos no se daban cuenta. Ellos seguían en sus placeres, en disfrutar, claro, los que tenían, en disfrutar, en buscar nuevas formas de disfrute, etc. Ellos estaban bien, dijéramos, pero el desastre vino sobre ellos, no como ellos lo esperaban, pero como Dios lo dijo, como Dios lo advirtió a través de Amós, y como vimos en el gráfico, después vino el profeta Oseas, ¿verdad? Y dijo: mi pueblo es como una prostituta, como una ramera que se vende al mejor postor. Así dijo el Señor, es mi pueblo. Y Oseas fue el último profeta que profetizó al reino del norte antes que viniera el cautiverio y que Asiria los llevara cautivos y conquistara la nación. Como dijo el Señor allá en Marcos capítulo 8, versículo 36 al 38, porque dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El diablo, dice allá en Mateo capítulo 4, que vino para tentar a Jesús y lo llevó, dice, a un monte alto y le hizo ver las naciones de la tierra, las naciones del mundo, lo mejor quizás del mundo, la prosperidad, la riqueza, la gloria de este mundo. Y le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorare. Y es una gran verdad que literalmente, hermanos, mucha gente próspera en esta vida, que acumula grandes riquezas, que tiene gran fama, como los artistas y todo este tipo de gente, son gentes en la mayoría de casos que literalmente han vendido sus almas al demonio a cambio de obtener riqueza y de tener prosperidad, de tener fama, de adquirir poder. Literalmente venden sus almas, hacen pactos con el diablo para obtener estas cosas. Venden sus almas al mismo demonio. Eso caracteriza a la sociedad materializada, hermano. La búsqueda de dinero, de bienestar material, como que si el hombre no tuviera alma, como que si no tuviera espíritu, como que de todo lo que se tratara es de los bienes materiales. La tecnología hoy día y todas estas cosas, hermano, la comodidad,
La gente está cómoda en sus casas, ¿verdad? La gente está cómoda en sus casas. Tenemos nuestras pantallas a todo gato color, imagínense, ¿verdad? Tenemos cine en nuestra casa, tenemos todo en la casa hoy día. Y entonces la gente está cómoda en su bienestar. Claro, esto puede ser muy relativo, pero realmente, hermanos, si usted compara ya los que tenemos algunos abriles, ¿verdad? Ya vamos a entrar a abril. Los que tenemos algunos abriles, si vemos un poco hacia atrás en el tiempo, hermano, si realmente hoy en día, aunque somos de los países pobres del mundo, pero hay una gran prosperidad, hermano. Usted va a cualquier parte el domingo, cualquier día, ahí por Metrocentro, y usted ahí todo el tiempo está lleno. La gente está consumiendo, está comprando, está comiendo, está gastando. A saber cómo hace la gente, pero todo el tiempo hay gente lleno, los lugares. Ahí Metrocentro lo acaban de hacer y usted va el domingo ahí, no cabe la gente, ¿verdad? Comiendo ahí en el food court. No cabe la gente. Y la gente, y nos desvivimos por un mejor vestido, por unos mejores zapatos. Pero hermanos, hablábamos hace días atrás que, cuando estaba yo en el colegio, ya hace algún tiempito atrás, allá por 7º, 8º grado, hermanos, tener unos All Star en aquel entonces era, no, hombre, eso era, yo creo que nunca tuve. No me podían comprar mis papás. Una vez creo que nos mandaron de allá del norte, pero el que llegaba con All Star al colegio, hermano, era una cosa que era raro, hermano. Era porque costaba un dineral tener unos zapatos de esos. A lo más que llegaba uno era unos bracos, ¿verdad? Pero hoy, hermano, imagínese usted, vi que el otro día, un día de estos, ¿verdad? Varios de ellos hermanos, pero unos muchachos que estaban trabajando allá en el muro. Entonces andaba yo curioseando, viendo allí, y entonces ellos atrás de las aulas de allá y habían hecho su bodega y todo, ahí guardaban sus cosas, y yo me andaba viendo ahí cómo estaba todo y me metí por ahí, y entonces vi los pantalones y los zapatos que estaban ahí, que eran de ellos, ¿verdad? Hermano, mire, solo Levi's y las marcas de los zapatos, hermano, solo zapatos caros habían ahí, trabajadores así, eso, hermano. Pero hoy, y si no tiene mucho, uno va ahí a Génesis, ¿verdad? Ahí encuentra a $10, a $20 un su buen par de zapatos, hermano. Una camisita de $5. Yo ya he comprado, hermano. Usted me ve aquí bien, no sabe si es de marca Génesis, hermano. Pero yo ya he comprado ahí No, pero hoy, hermano, es fácil. Pero fíjese que así como son las cosas, usted puede ir a pagar $100 por unos zapatos que a lo mejor rebuscándose o un poquito de esos que trae, en $20 tal vez los puede conseguir. Pero cuando el corazón se desboca, ¿verdad, hermano? Por las cosas materiales, tenemos que luchar contra eso. Ese es el primer llamado esta noche. Eso no es, todos tenemos que luchar contra eso, hermano. Y nos afanamos y nos enojamos, nos frustramos, nos sentimos mal y tantas cosas, a veces por situaciones o cosas que pues sí, que podemos sobrellevarlas. A veces son cosas que no son tan indispensables, pero estamos ahí porque estamos enfocados en lo material. Y cuando estamos enfocados en estas cosas, hermano, como estábamos leyendo, nos pasamos llevando a las demás personas por $1 más. Por $1 más nos peleamos
por ganar un poquito más. Explotamos al otro, no le pagamos quizás lo que pudiéramos pagarle. No mostramos agradecimiento a las personas que nos ayudan en la casa, que nos ayudan aquí, que nos sirven de esta forma, porque nos preocupamos tanto de lo material. Pero hermanos, el hombre exterior, este cuerpo, esto es temporal, hermano. Pero el hombre interior, ¿de qué le vale al hombre si gana todo? Como la figura que pusimos ahí, ¿verdad? Llena la cabeza de todo lo material. Y no nos enfocamos en lo que sí es importante, que es el alma, que es el corazón, que es el hombre interior, ¿verdad? Pero número 2, hermanos, además de que era una sociedad materializada, era una sociedad idólatra, hermano. Y la idolatría es sustituir a Dios, al verdadero Dios, por otras cosas y sustituir el culto verdadero, la adoración verdadera. Ahí está Winnie Pooh, mire. Allá está adorando su demonio, pero en el otro está adorando su muchacha ahí. Y ahí se está viendo el mismo. Bien bonito se ve. Y allá está ¿quiénes son esos santos, hermano? San Messi y San Maradona, ¿verdad? Mire si los maradónicos, ¿cómo que se llamaban? Hasta un culto a Maradona había en Argentina, no sé si. Yo creo que ya cuando lo ven que ya ni caminar puede, ya se les debe de haber derrumbado, ¿verdad? Ya dice, ya más que ya, pobrecito Maradona, ya ni. Messi todavía mete goles, ¿verdad? Pero ya en unos añitos, hermano, ya Messi ya no. Ya los ídolos. Entonces, una sociedad idólatra, hermano. Fíjese, mire en el capítulo 7 del libro de Amós, leamos capítulo 7, versículo 10. Hermano, la predicación del profeta fue tan aguda, dijéramos, tan vigorosa, que el mismo Amasías, el sumo sacerdote, lo acusó de sedición, como que estaba yendo en contra del reino, del imperio, porque claro, Amós solo predicaba juicio, juicio, juicio y juicio. Entonces Amasías, el sumo sacerdote, lo confrontó. Pero Amasías, hermanos, era el líder de la idolatría de esa nación. Dice que el versículo 10, que el sacerdote Amasías de Betel, dice, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, le dijo, lo fue a poner en mal ante el rey. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, le dijo. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Mira todo lo que está diciendo, mira todo lo que está hablando. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye de la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo hijos silvestres, ¿verdad? Hablamos de eso la semana pasada. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Yo no lo estoy haciendo porque yo quiero, le está diciendo, porque el Señor me ha mandado. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y hermano, eso fue lo que ocurrió efectivamente. Literalmente cada una de esos señalamientos del profeta
a Amasías, que era el líder religioso, era el pastor, dijéramos, de la nación, era el líder principal espiritual de la nación. Pero hermanos, la idolatría, bueno, dijimos que se fundó la sociedad esa en la idolatría. Betel, hermanos, y Gilgal eran los dos centros religiosos que eran, dijimos, desde el principio que se dividió el reino. Betel y Gilgal fueron centros apóstatas. Jeroboam I estableció Betel y estableció Gilgal como centros de adoración en vez de Jerusalén, y fueron centros idolátricos, literalmente. Entonces, fíjense que algunos critican este libro como un libro oscuro porque habla solo de juicio. Pero el propósito principal del profeta fue procurar traer convicción de pecado y que hubiera un arrepentimiento sincero del corazón. El problema era que la sociedad estaba oscurecida por la multiplicación de la maldad y de la injusticia en medio de ellos. Entonces, ¿qué es una condición a la que lleva siempre, hermanos? La idolatría. La idolatría, la adoración a una o a otra cosa, la forma que sea, que no es la adoración del verdadero Dios, lleva al corazón, lleva al ser humano a la insensibilidad, lleva a un ambiente, dijéramos, animal, sin compasión, sin comprensión hacia los que nos rodean. Cuando la sociedad le da la espalda a Dios, siempre será una comunidad oscurecida en tinieblas, a pesar de la mucha religiosidad que había ahí, hermanos. Pero había una gran insensibilidad social, porque la idolatría lleva a la insensibilidad social, a que no nos importa el prójimo. A quebrantar el mandamiento 1 lleva a quebrantar el mandamiento 2. Si no adoramos al Dios verdadero, si no vivimos para Él, entonces tampoco vamos a amar al prójimo, como dijo el Señor. Amén, hermanos. Entonces, esto es lo que siempre ocurre, hermanos, cuando los líderes espirituales de una nación son falsos pastores. Entonces no hay esperanza para el pueblo, no hay esperanza para una sociedad. Y trae todo esto la ira de Dios, el juicio de Dios, quien es santo. Hermanos, siempre fíjese bien esto, el juicio de Dios. Cuando Dios trae juicio, de alguna manera, cuando le damos la espalda a Dios, el Señor es muy, dijéramos, drástico, diría yo, con los líderes. En primer lugar, el Señor es paciente, pero Él es drástico con los líderes. Y con los líderes espirituales, el Señor es drástico. Usted lo ve a través de toda la Biblia. Los hijos de Nadab y Abiú, ¿verdad? Los hijos del sumo sacerdote, en los días de Moisés, en los días posteriores a Moisés. Señor, el fuego los consumió. Luego vemos a Pérez Usa, ¿verdad? ¿Se recuerdan a Usa? Que el Señor lo quebrantó de una vez. Él era de la familia de los levitas, era un líder. Y eso ocurrió porque él quebrantó la norma que Dios les había establecido en la ley a esos líderes. Y el Señor es drástico, como acabamos de leer aquí. Fue con el profeta Amasías. En vez él, como líder espiritual, hacer lo que hizo Juan el Bautista con el rey, que le costó la cabeza. Pero el Señor dijo, no ha habido otro profeta como Juan el Bautista. Pero Amasías, usted vea las consecuencias, y así ocurrió. Lo que el profeta le dijo a Amasías, eso fue lo que ocurrió con su esposa y con su familia. Y el juicio de Dios es serio, hermano. Quiero leerle, para ir a lo tercero, un par de versículos
en Éxodo capítulo 34, 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, les dijo el Señor, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Hermanos, Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de la iglesia. Pasan un montón de cosas. Pasan un montón de cosas en medio de las iglesias y de la iglesia. Cosas que usted se da cuenta y otras que no se da cuenta, pero pasan cosas. Y Dios está en medio de nosotros. Y Dios todo lo ve y todo lo escucha. Y a veces pareciera como que el Señor no se da cuenta, pero Él es fuego consumidor, es Dios celoso. Dice porque, capítulo 6, versículo 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, dice, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra, lo que Moisés les dijo. Y es lo que ocurrió aquí con esta sociedad. Dios los destruyó de sobre la tierra. Dios destruyó esa sociedad. Entonces, la única manera de aliviar el dolor que nos acarrea nuestro propio pecado, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte duele, y la muerte trae tristeza, y la muerte trae dolor. El pecado trae dolor. Eso es lo que, fíjese, cuando se disciplina a los niños desde chiquitos, ¿verdad? Como ellos no se puede razonar mucho, estoy hablando de niños bien pequeños, ¿por qué aplicarle la varita o el castigo físico? Aunque los psicólogos digan que no. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico de aplicar la disciplina física a los niños pequeñitos? Claro, según la edad, ¿verdad? Te dale un golpecito para que ellos relacionen desobediencia con dolor. La desobediencia les va a traer ¿qué? Dolor. Pero a veces llegamos a grande y no entendemos, hermano. Estamos ahí que nos está lloviendo sobre mojado y seguimos en lo mismo. Pero el pecado siempre va a traer dolor. Si usted y yo somos desobedientes, si el médico nos dice no coma esto y usted sigue comiéndolo, usted es desobediente, ¿verdad? Ah, es que, hermano, yo no puedo vivir sin el pan dulce, hermano. No puedo vivir sin las pupusas, hermano. Entonces, bueno, ahí nos va a ganar, ¿verdad? En la carrera, se va a ir más rápido quizás con el Señor. Quizás, no sé, Dios dirá. Pero si el Señor, como el Señor tiene su tiempo ya para cada uno, ¿verdad? Pero imagínense, vamos a vivir, por eso dice, buscadme y viviréis, porque han dicho la gente, dice, esta no es vida, dice. ¿Verdad? Así dice cuando no nos va bien, esta no es vida, pero está vivo, vivito y coleando, pues dice, no, esta no es vida, dice la gente. Pues sí, porque vivir ahí todo enfermo, vivir ahí todo, pero a veces, ¿por qué somos desobedientes? Para poner una ilustración de eso, pero hermano, la inmoralidad, la insensibilidad hacia los demás, todas estas cosas que estamos hablando. O sea, es hermano, es que la idolatría es, hermano, inclinarnos, ¿verdad? Es adorar, es doblegarnos ante otras cosas que no es Dios. Puede ser un plato de comida, puede ser mi imagen, puede ser cualquier cosa, puede ser un hijo. Elías, el otro sumo sacerdote. La Biblia es honesta, es sincera y nos da tantos malos ejemplos, hermano. Pero Elías, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, Elí, perdón, sus dos hijos impíos, que él no corrigió.
¿Y qué le dijo el Señor a Elí a través del profeta? Has honrado más a tus hijos que a mí, le dijo. Pusiste a tus hijos antes que a mí. Eso es idolatría, poner a nuestros hijos antes que Dios. Dios va primero, antes que la esposa, antes que los hijos, antes que el trabajo, antes que la iglesia, antes que el ministerio, antes que todo. Él va primero y lo que Él dice. Entonces doblegarnos ante Él a lo que Él dice. Pero si ponemos otras cosas antes, ¿qué le pasó a Elí, hermano? Lo mismo que le dijo el Señor aquí a Amasías, otro líder, porque él es celoso, hermano. Se recuerda, en el libro de Ezequiel aparece la imagen del celo que el Señor le mostró a Ezequiel en el templo. Dice que lo llevó en una visión al templo y entró Ezequiel en la visión a una recámara del templo y vio ahí una imagen, y el nombre de la imagen era la imagen del celo, era el ídolo. El ídolo. Y entonces, hermano, vino el juicio. Un hombre celoso, hermano. No sé cuánto han padecido de celos, pero eso es terrible. ¿Ha visto una persona celosa, hermano? Se enloquece la persona. Una mujer celosa. Dicen que hay mujeres que son buenas para celar, pero hay hombres también celosos, hermano. Pero un hombre celoso, una mujer celosa, ¿verdad? Que es como alguien enloquecido, hermano. Qué ganas de matar tiene, ¿verdad? Una mujer celosa, bien, un hombre celoso, lleno de celo. ¿Qué ganas tiene alguien celoso, hermano? Ganas de matar. Te dice, tu Dios es celoso, dice. O sea, no me andes quemando la canilla, dice el Señor. No andes adorando a otros. Vos sos mío. ¿Cuántos son del Señor aquí, hermano? Usted es del Señor. Entonces, no nos podemos dar el lujo, hermano. El Señor no nos lo va a dejar pasar. Pero tercero, hermano, esta sociedad, hermano, era una sociedad secularizada. Era una sociedad secularizada. Secular quiere decir, hermano, sin Dios. Sin Dios. Ellos habían sustituido a Dios con religión, ¿verdad? Betel y Gilgal, ellos sustituyeron a Dios, el culto al Dios verdadero. Fue precisamente a los samaritanos que el Señor Jesús les dijo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios, al Padre o a Dios en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que Él busca, les dijo. Jesús le dijo esto a los samaritanos, que eran los descendientes de los que Amós les está hablando aquí. Porque ellos crearon una religión, pero realmente no era de Dios eso, no era el culto al Dios verdadero. Entonces, pero secular, hermanos, aunque ellos eran religiosos, pero se convirtieron realmente en una sociedad secularizada porque sacaron al Dios verdadero, aunque había una religión. Pero el proceso de secularización, ¿verdad? Hermanos, que vive hoy la sociedad humana, la sociedad mundial, ¿verdad? La idea de la secularización es, como está la imagen esa, es la religión tirarla a la basura. La religión, el proceso de secularización dice, la religión no sirve no es buena la religión. Ya sea cualquier religión, ahí está el islamismo, el cristianismo y el judaísmo está representado allí en el cesto de basura esa. Entonces, pero secular quiere decir sin Dios. Y hermanos, para un cristiano, para nosotros, yo espero que usted ya a partir de hoy no use ya esa palabra. Dicen los hermanos, voy a mi trabajo secular. Eso no existe para un cristiano. Y los pastores hablan así. Es que esto es secular. Para un cristiano no hay nada secular, hermano.
Porque cuando usted dice voy a mi trabajo secular, ¿qué está diciendo? Voy a mi trabajo donde no está Dios. Voy a mi negocio y eso es algo secular, hermano. Ahí no está Dios, por eso no pago IVA. Como no está Dios, como es secular, no está Dios, puedo evadir impuestos. Trato mal a los clientes, como ahí no está Dios, ¿verdad? Puedo tratar mal a los clientes. Ahí hago el gavetazo. Como es secular, ahí no, eso no es de Dios. En la iglesia es de Dios. En el templo, ahí está Dios. Pero allá en mi trabajo no, eso es secular. El secular no, para el cristiano, el secular no existe. Para nosotros Dios está ¿en dónde, hermano? En todas partes. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Si voy allá arriba al monte, ahí estás tú. Y si me voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si me voy y me traspaso hasta el otro lado del mar, ahí estás tú. ¿A dónde me voy a huir de tu presencia? Entonces, hermano, fíjese, la sociología nació con la finalidad primordial, hermano, de sustituir la religión en la época moderna. Y ahora estamos en la época posmoderna. Pero allá en los 1800, ¿verdad?, que comenzó la época moderna, dijéramos, 1800, 1900, siglo XIX, siglo XX, ya nosotros estamos en el siglo XXI, es posmoderno. Entonces, pero la sociología, el propósito de la sociología, hermano, fue sustituir la religión, porque la religión, dijeron los filósofos de aquella época, la religión es mala, dijeron. Y fíjese por qué. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente aceptó esa idea de que la religión es mala? Y uno de los filósofos conocidos, ¿verdad?, de nosotros, aunque quizás no lo hemos leído mucho, pero uno de los filósofos que dijéramos impulsó mucho esta idea fue Maquiavelo. ¿Cuántos han oído de Maquiavelo? ¿Verdad? Hemos oído. Maquiavelo fue el que dijo: el fin justifica los medios. Con tal de lograr el objetivo, no importa cómo lo hagas. Si tienes que matar a alguien, pero el fin es bueno, mátalo. ¿Verdad? Entonces, eso dijo Maquiavelo. Entonces, en aquella época, hermano, en aquel momento, fíjese que la deformación del mensaje bíblico en las iglesias de aquel entonces, donde no se predicó el mensaje bíblico, el mensaje, dijéramos, transformacional del Señor Jesucristo, sino que se usó la iglesia, se usó la religión, dijéramos, se usó la predicación para mantener el status quo de la sociedad, para que la gente no se quejara y la gente fuera conforme. Y la gente dijera: no, así está bien, aunque habían grandes injusticias sociales. Pero la idea era: no digan nada porque Dios nos tiene así. Y ocupar mal los atributos. Dios es soberano y Dios sabe, aguantate ahí. No digas nada, aunque te estén engañando, te estén explotando, pero no digas nada porque vos sometete a Dios. Y esas ideas torcieron la verdad de Dios. La religión, como Amasías aquí. Usar la religión, usar la palabra de Dios para que la gente aceptara el estatus social, las clases sociales, la explotación que había, la religión corrupta que había, los líderes religiosos corruptos que habían en aquel entonces. Y el mensaje se usó para eso. De aquí vino Maquiavelo con esa idea y dijo: la religión es el opio de los pueblos, dijo. ¿Qué quería decir eso? Que el opio es la droga, ¿verdad? Es la que adormece. La religión es la que entontece a la gente, la que adormece a la gente. Pero la Biblia dice que la palabra no lo entontece a uno, la palabra lo despierta a uno. La palabra lo abre los ojos, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero Maquiavelo dijo: la religión adormece las mentes, lo entontece, el opio, dijo.
para que la gente no diga nada y aguante todo, y las injusticias y todo eso. Entonces, hermanos, para que no se movilice la gente, no se pronuncie contra la injusticia y la maldad. No, hermano, dicen, eso de que, dice, hay que dejárselo a Dios. Sí, hay que dejárselo a Dios, pero si está en usted denunciar algo, tiene que denunciarlo. Esa es nuestra labor profética como iglesia, es la verdadera labor profética, hermano. No, profecía no es que le lean las cartas, que le digan el futuro, eso es brujería, adivinación. La verdadera acción profética de la iglesia es denunciar la injusticia. Los profetas por eso murieron. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Amós, como lo agarró el líder de la nación, amenazándolo, como ya leímos. No, la labor profética es que denunciemos, no es que la religión, la palabra de Dios no es opio de la gente. Eso es una mala idea, pero eso es lo que se hace en muchas iglesias. Eso es lo que muchos líderes tratan de hacer en las iglesias. No es lo que ha pasado en la iglesia tradicional, pues en la iglesia católica, y lo que pasa en muchas iglesias evangélicas. No digas nada, porque imagínate si el hombre, ¿cuál hombre? La corrupción se tiene que señalar, se tiene que denunciar. Pero ese pensamiento, hermano, llevó, imagínense, a la sociedad mundial, a la gente, a aceptar la idea de que la religión era mala, y entonces entró en este proceso de secularización, que lo que abanderó el proceso de secularización, hermano, fue, ¿sabe qué fue? El sacar la palabra de Dios de las escuelas. Ese fue el movimiento que abanderó el proceso de secularización, secularizar la escuela en primer lugar, y ahí todos los aspectos de la sociedad. Entonces la secularización es buscar justicia social, hermano, pero sin Dios. Que no haya Dios, pero pensar que podemos, hermanos, a través de la buena educación, de las buenas costumbres, ¿cómo se llama? De la materia esta que la moral y cívica, todo eso es bueno, pero todo eso usted lo puede hacer sin Dios. Usted puede educar a la gente que buenos días, Dios le bendiga, hasta eso le dice la gente a uno, pero ser un gran impío, ¿verdad? Ser bien educado, bien amable y todo, pero tener un corazón no regenerado. Entonces el proceso de secularización fue un ataque directo, hermano, a la fe cristiana. Pero claro, ahí se fueron todas las religiones. Entonces la utopía de la sociedad secularizada es, hermano, que el hombre sin Dios puede convivir en paz. Puede vivir en paz, puede lograr la justicia social, la paz social, a través de la sociología, a través de las acciones humanas, el humanismo y todas estas cosas. Pero la secularización es sacar a Dios, ¿verdad? Y para nosotros el cristianismo es todo lo contrario, es que Dios está en medio y Dios está en todo. Amén, hermanos. Concluyendo esta noche, quiero que leamos ahí en Amós 8, 11, 12. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, dice, y no la hallarán. Dice, van a tener hambre, van a andar de punta a punta. Habrá hambre, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra. Y hermano, lo que
Amós describe aquí es cuando una sociedad, cuando un corazón, hermanos, cae, dijéramos, en la insatisfacción. Nada nos satisface, y eso es lo que cayó esa sociedad. Nada le satisfacía. Ni el materialismo, ni el secularismo, ni la idolatría, todas esas cosas, hermanos, no van a llenar el corazón. Usted puede tener todas las comodidades, y si no son los ricos los que caen más en cuestiones de drogas y todas esas cosas, en andar buscando placeres, porque placeres extraños, exóticos, dice, que algo exótico, algo extraño. Y en esas cosas extrañas encuentra la gente de dinero, placer, porque ya lo común, quizás usted y yo, no, con irnos a comer una hamburguesa de ahí de $5, ya sentimos que nos dimos un gran gustazo, hermano. Pero la gente de dinero, hermano, busca cosas porque el corazón es insaciable, el corazón no se llena. Y por eso les dijo el Señor, pero después vamos a ver más en detalle eso, pero lo que el Señor les está diciendo, ustedes van a andar buscando con qué llenarse, y lo que realmente necesitan es la palabra de Dios, pero el juicio era que no se los iba a dar el Señor. Ellos iban a necesitar la palabra, pero el Señor no les iba a dar la palabra. Eso es lo que el profeta está diciendo. No les iba a enviar la palabra el Señor. Y eso era lo que de verdad los podía sanar y llenar, pero el Señor no se las iba a dar. Mire lo que dice un comentarista. Por eso dice el versículo 4, ¿verdad? Del capítulo 5, buscadme y viviréis. Mire lo que dice, para terminar, lo que dice este comentarista del libro de Amós. Dice, buscarán, dice, y no hallarán. El materialismo desea, dice, sin tregua. No se sacia de desear el materialismo, quiere más. El ojo no se cansa de ver, el oído de oír, quiere más y más. Dice, el materialismo desea sin tregua. El sensualismo es un opio moral, dice. Entre más usted disfruta las cosas, más se insensibiliza y busca lo que estaba yo diciendo ahorita. Busca otras cosas. Y entonces se vuelve inmoral porque en su búsqueda de lo sensual, de los placeres, el hedonismo, ¿verdad? Buscar placer en las cosas y ya no le satisface, quiere otro. Ya no se satisface con el cigarro y dice, voy a probar la marihuana, ya la marihuana ya ni hace efecto, entonces voy a entrar a la cocaína. Y como la cocaína ya no me pega a mí, ya, entonces busco otra droga hasta que me destruye. Eso es lo que está diciendo. La novedad, dice, es un irritante pernicioso. Como dicen los que son buenos para el chile, ¿verdad? El chile le da sabor a la comida. Entonces la novedad, hermano, la novedad, lo nuevo, eso es algo atractivo, es lo que está diciendo. Pero es pernicioso, dice, pero el corazón humano no haya reposo ni sosiego en ninguno de ellos. La inquietud es un síntoma de fiebre y la fiebre es siempre un fuego destructor. Es cuando es inquieto, no sé ni qué quiero, dice la gente. Está insatisfecho, nada le satisface. Hermano, qué terrible es estar así. Y eso es lo que lleva el dejar a Dios, a eso lleva a las sociedades, a la gente. Usted puede tener todo lo material, puede tener todo lo que quiera, pero no se va a satisfacer su corazón. Como dice el corito, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermano? Y oramos.